buscaré hoy sin duda alguna para seguir el diálogo, y yo confío en que mañana tengamos una respuesta positiva del gobierno. La respuesta positiva del ESME es alentadora, sin duda alguna. Ya tenemos un 50% del derecho avanzado, falta el otro 50%, y confío que los puntos muy específicos que los 5 elaboramos sean aceptados por las partes, y esto facilite un segundo paso, que sin embargo no adelanto sino hasta que tengamos la respuesta del gobierno. Es una espiral interminable porque el sindicato advierte el día de ayer nuevamente que si no hay una respuesta positiva por parte de Gobernación va a reiniciar movilizaciones, y Gobernación dice que solo en el orden habrá diálogo. Por eso van a necesitamos desescalar la confrontación, En una ruta de confrontación nadie gana, y en una ruta de confrontación el problema se va agudizando. Primero, radicalización del movimiento, cerrazón del gobierno, luego encontronazos violentos. Puede seguir una profundización de la violencia, puede haber de pronto un coletazo represivo, puede haber dirigentes detenidos, puede haber una radicalización aún mayor si esto ocurriera, y esto nos llevaría a una situación de tal tensión en la capital del país que nadie sabe cómo terminaría. Eso es lo que pretendemos evitar. La gobernación hasta ahora no se ha visto lenta o mostrado poca disposición, dado que ustedes emitieron esta comunicación. Pues el gobierno mantiene actitudes muy firmes en defensa de sus propias concepciones, y el sindicato también. Por eso es urgente encontrar mecanismos de diálogo y negociación política. No basta dialogar, porque se puede dialogar las diferencias sin encontrar ningún punto de coincidencia, y de ahí no pasa. Hace falta avanzar hacia una negociación política conveniente que desescale el conflicto y busque salidas que le den seguridad a ambas partes. Pongo un ejemplo, que el hecho de que se diga en el documento que les proponemos la aceptación a ambas partes, de que la solución de fondo al conflicto se dará con pleno respeto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, es un punto de referencia. No son con actos de fuerza, no son con actos autoritarios, no son con movilizaciones o con cerrazón del gobierno como se va a resolver el tema está en la Suprema Corte. Si ambas partes aceptan el criterio de los 5, de que lo que la Corte determine será aceptado por cualquiera de las partes, sea como sea, es un primer punto de referencia. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo desescalamos el conflicto? Bueno, hay alrededor de 15,000, 16,000 trabajadores que no han aceptado la liquidación. Tienen desde octubre sin ingreso, estamos en enero, porque no han aceptado la liquidación. Bueno, ¿qué no sería posible que el gobierno entregara a estos trabajadores parte de los recursos a cuenta de sus derechos, de lo que resuelva la Suprema Corte? Pensamos que sí. Y esto no significa que ninguno de los dos acepte ya una resolución, sino que esperen la resolución. Si la Corte fallara a favor de los trabajadores, lo que les entregaran sería a cuenta de salarios caídos antes de la reinstalación. Si por otra parte la Corte resuelve a favor del gobierno, sería a cuenta de la liquidación definitiva. Pero aliviaría mucho la situación y la tensión. Pagarles el aguinaldo no debiera estar a discusión. Los trabajadores ya tienen ese derecho ganado de enero a octubre. La parte proporcional es de justicia que se les entregue, y eso facilitaría el diálogo y bajaría la tensión a muchos trabajadores. Cuando vino la disolución de la empresa, ellos cobran por catorcena. Iban a cobrar la catorcena en ese momento, ya no se pagó, pero son días trabajados. Es elemental que se le diga al gobierno: págales las 2 semanas que no les pagaste. A los que ya se liquidaron ya se les pagó, pero ya razón a los que no se han liquidado para que no se les pague. Por otra parte, nos parece muy importante, se lo llamado al sindicato, de evitar cualquier acto que escale la violencia con las fuerzas policíacas o que afecte a derechos de terceros, porque ni les ayuda, porque los ayuda a la población, y anima a la parte más dura del gobierno a darle una salida de fuerza, una salida represiva. Yo no quiero verme en el escenario de que en un momento dado
el conflicto escale a tales proporciones que tengamos dirigentes detenidos. ¿Y cuál es el llamado? Entonces, por eso hay que decirle al sindicato, hay que ser prudentes en las movilizaciones, evitar el enfrentamiento violento, exigir sus derechos, sin duda alguna. Y de la misma manera, el sindicato debiera estar abierto para que todas las propuestas que el gobierno les haga lo lleven a la Asamblea General de Trabajadores para que todo el mundo conozca qué es lo que está proponiendo el gobierno. Justamente incurren los trabajadores porque den las negociaciones. Ahí mira, pero son presunciones. Yo no tengo ningún elemento para decir que hay una acción premeditada de los trabajadores de saboteo o de sabotaje. Mientras esto no se pruebe, no hay que escalarlo. Y al contrario, es un llamado a las partes para que todo el mundo actúe con responsabilidad. La gobernación no se ha visto por lo menos muy lenta, al menos en... Pero mira, no voy a caracterizar a Gobernación. Lo que yo estoy esperando es que mañana Gobernación conteste. ¿Cuál es el llamado? Usted le hace un llamado a la prudencia al sindicato y a Gobernación. Lo que te estoy diciendo. Nada más que reconciliar. Y nada menos. Pues entregarle recursos a cuenta de lo que resuelva la Corte, entregarle la parte proporcional de su aguinaldo, entregar los 8 días, los 15 días, 14 días trabajados y no pagados, facilitar que los trabajadores recuperen sus pertenencias que quedaron dentro de las instalaciones de la empresa, son medidas de distensión. Nadie ha hablado de eso todavía. No está en el documento. Senador, ¿pero cree que estas propuestas que está usted planteando las aceptará como suficientes para dispensar un poco la situación? Es un primer paso. El sindicato ya las aceptó. Ya me informó oficialmente que el fin de semana se reunieron en una asamblea masiva y por unanimidad los trabajadores aceptaron el pliego de los 5. Hay un 50% de avance entonces en el tema. Mañana podemos tener otro 50%, espero que sea positivo, porque si fuese negativo estaríamos empatados y empantanados prácticamente. Pero confío en que mañana haya una respuesta positiva del gobierno, en cuyo caso el miércoles podríamos tomar una iniciativa, un segundo paso los 5. Gracias.